Bueno, siguiendo con el laboratorio, como les había comentado, hoy va a ser la conferencia del curso. Ahí el compañero que nos va a estar apoyando es Javier Brand, que ya anda por acá. Él nos va a estar impartiendo ahí un poco de cómo es que se puede implementar lo que es un análisis léxico, ¿verdad? Ya utilizando lo que son herramientas propias, digamos, de cada lenguaje, porque al final cada lenguaje tiene su, propio, su propia herramienta. Entonces, Javier, no sé si andas por aquí ya. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Eh, yo les voy a estar dando la conferencia del curso con el título de Introducción al Análisis Léxico usando PLY. Bueno, primero que nada, quiero presentarme. Como mencionó el auxiliar, mi nombre es Francisco Javier Branfuentes. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias de Sistemas, al igual que ustedes. Soy estudiante del último semestre. Y pues bueno, tengo experiencia ya en varios lenguajes de programación. Y bueno, sin más que agregar, comienzo. Primero, a ver qué tanto han puesto atención, tanto en las clases como en el laboratorio, ¿verdad? Em, para utilizar esta herramienta de LY, es necesario tener muy bien claro que es un analizador léxico, ¿verdad? Y qué es lo que hace. Entonces, el analizador léxico se encarga de producir una serie de tokens, los cuales obtiene luego de leer cada uno de los caracteres de entrada de un código o programa fuente y agruparlos por lexemas. Este, entonces, no sé si alguien me podría responder, ¿verdad? ¿Qué es un token y qué es un lexema? No importa si se equivocan, ¿verdad? Pero bueno, es el curso de lenguajes, en este curso donde uno empieza a familiarizarse con todos estos conceptos. Así que no hay respuesta equivocada, ¿verdad? No sé si habrá algún valiente ahí que se anime a responder. Bueno, pues entonces, ¿qué es un token y qué es un lexema? Un token es una agrupación de caracteres reconocidos por el analizador léxico que constituyen los símbolos con los que se forman las sentencias del lenguaje. Y un lexema es una instancia de un token. Es una secuencia de caracteres en el programa fuente que coincide con el patrón para un token. Esto para que lo puedan visualizar de una manera más sencilla, es como ver en Java el tener las clases, ¿verdad? Y al momento de instanciar una clase, pues esa es la comparación que se puede hacer en cuanto a un token y a un lexema, como para verlo de una forma más sencilla, ¿verdad? Aunque prácticamente el token son como eh, la agrupación de caracteres que permite y que acepta el analizador léxico. Y el lexema, como lo mencioné, es la instancia de este token, ¿verdad? Porque muchas veces los tokens están definidos con expresiones regulares y siempre varía la forma de cada uno de los lexemas. Bueno, para utilizar esta herramienta de PLE, se tiene que saber también sobre el analizador sintáctico, ya que ambas herramientas van de la mano. No puede haber, no se puede utilizar la herramienta únicamente con el analizador sintáctico, léxico, sino que siempre va de la mano el sintáctico con el léxico. Entonces, el analizador sintáctico obtiene una cadena de tokens del analizador léxico y verifica que dicha cadena pueda generarse con la gramática para el lenguaje fuente. Una gramática proporciona una especificación precisa y fácil de entender de un lenguaje de programación. Y bueno, aquí en la imagen se puede ver del análisis sintáctico, las que utilizan todos los lenguajes de programación son gramáticas libres de contexto.
y se puede ver el flujo en el que entran los tokens del analizador léxico, como una lista de tokens, y el analizador sintáctico lo que regresa al final es un árbol, ¿verdad? Y bueno, por último, ¿qué es PLY? PLY es una herramienta que permite generar analizadores léxicos y sintácticos para gramáticas LA-LR, es decir, gramáticas ascendentes por la derecha. PLY no es más que una implementación en Python del Lex y Jack. Entonces, ustedes en el curso de lenguajes formales y de programación aprenden a cómo funciona el analizador léxico y sintáctico a través del desarrollo y la implementación de analizadores léxicos y sintácticos. Es decir, en este curso ustedes tienen que hacer sus propios analizadores léxicos y sintácticos. Ya en los cursos de compiladores 1 y compiladores 2, utilizan herramientas que les generan estos analizadores léxicos y sintácticos, que es precisamente lo que es PLY. PLY es una herramienta que genera analizadores léxicos y sintácticos, hecho para Python, ¿verdad? Entonces, una de las características destacables de PLY es que está implementado completamente en Python, utiliza el análisis LR, que es razonablemente eficiente y adecuado para gramáticas más grandes. PLY es fácil de usar y proporciona una verificación de errores muy extensa. Y esto para que lo tomen en cuenta, que en PLY se definen los patrones de los diferentes tokens que se desean reconocer, y esto se hace a través de expresiones regulares, mientras que las producciones y acciones que forman la gramática se definen a través de funciones. Eso sería todo por la parte teórica. Ahora les voy a presentar un ejemplo, ¿verdad? De cómo es que se utiliza PLY, cómo es que se define cada una de las partes del analizador léxico principalmente. Y un poco, es muy sencilla, ¿verdad? La gramática del analizador sintáctico, porque el tema principal, pues, es el analizador léxico, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar si se mira bien ahí o si aumento el tamaño de la letra? Pues se mira bien por el momento, no. Ah, bueno, está bien. Gracias. Bueno, entonces, lo primero que con lo que voy a iniciar es explicándoles la estructura del proyecto, ¿verdad? En este caso, los únicos archivos que se utiliza es el de gramática.py, que es un archivo de Python. El archivo de entrada, que es el archivo de entrada que se va a analizar. Y un gitignore, que prácticamente solo es para ignorar los archivos que genera Python. En este caso, el archivo parser out y parser tab los genera la herramienta de PLY. Y por último, la carpeta PyCache es prácticamente otra carpeta que genera Python al ejecutar el archivo. Entonces, por eso, pues, se ignoran estos archivos. Entonces, lo primero que se debe hacer es instalar la herramienta. Para instalar la herramienta, pues, simplemente se descarga. Si ya tienen instalado Python, lo único que deben hacer es correr este comando de aquí. Este comando de aquí, pip install PLY, y ya tienen instalado la herramienta, ¿verdad? Lo bonito de Python es que todo es muy sencillo, no se requieren muchos archivos, todo es muy fácil de instalar, la curva de aprendizaje de Python es corta, es muy fácil de entender.
y no requiere tantas líneas de código para funcionar como es Java, ¿verdad? Porque en Java uno tiene que estar poniendo el public void args y pues solo para hacer un simple hello world requiere muchas líneas de código, ¿verdad? En cambio en Python un hello world se traduce a únicamente una línea de código. Entonces, PLI es una herramienta muy fácil de aprender a comparación de otros analizadores, generadores de analizadores como Copyflex para Java o JSON que es para JavaScript. Bueno, comenzando con esto, lo primero que se debe hacer es la definición de los tokens. En este caso, los tokens se definen de la siguiente forma, como una lista de strings en los que se indica cada uno de los tokens que vamos a utilizar. En este caso, les enseñaré el archivo de entrada que vamos a analizar. Por motivos de efecto, únicamente vamos a leer una instrucción calcular, que lo que hace es realizar la operación de lo que se encuentra dentro del paréntesis. En este caso, vamos a aceptar suma, resta, multiplicación, división, números negativos, y que se puedan agrupar, así como en este caso que viene dentro de un paréntesis la operación. Entonces, para eso los tokens que necesitamos es la palabra reservada a calcular, los paréntesis izquierdo y derecho, el punto y coma, los signos de suma, resta, multiplicación, división, el token para los números enteros y el token para los números decimales. Lo siguiente que se debe hacer es definir por medio de las expresiones regulares cada uno de los tokens que hemos escrito. En este caso, como les mencioné, se puede hacer, PLI lo permite hacer de dos formas. Una, así como en este caso, que no se requiere de ninguna extracción especial de los datos, por decirlo así, es únicamente el símbolo como tal. Se define así la expresión regular, se coloca R antes de la cadena de texto y se coloca la expresión regular. En este caso, como calcular es una palabra reservada, pues se coloca la palabra como tal, igual para todos los símbolos que se utilizan dentro del lenguaje. Y para los tokens de entero y decimal, se utilizan funciones, que es la otra forma en la que se pueden definir los patrones de los tokens. Entonces, en este caso, tenemos una función que se llama tDecimal. Algo que se me olvidó mencionar es de que cada uno de los patrones de los tokens debe de iniciar con la letra T, seguida de un guión bajo, y luego ya se pone el nombre del token. Este token, el nombre del token debe coincidir justamente con el que escribieron en la lista de tokens inicial. Entonces, si se dan cuenta, aquí está calcular, tiene su expresión regular escrita como T calcular. El nombre siempre es igual, pero debe de ir precedido por la T y el guión bajo. Luego, cuando se trata de escribir la expresión regular como una función, se hace prácticamente cuando se requiere extraer del valor o realizar alguna operación al valor antes de extraerlo. En este caso, cuando es un decimal, lo que se está leyendo como es texto, lo que hacemos es transformar la cadena de texto del decimal a un valor decimal, ¿verdad? A un float. Entonces, lo que se hace es que cuando coincide con el patrón del decimal, que sería un dígito, con el signo más, que lo que quiere decir es al menos un dígito, punto, al menos otro dígito, ¿verdad? Cuando coincide con este patrón, lo que hacemos es obtener el valor de la cadena de texto como tal y lo volvemos en un float y extraemos este valor. Este es el nuevo valor que va a tomar el token. Bueno, el lexema cuando coincide, ¿verdad? Y en dado caso, hay unas excepciones porque el float es muy, muy grande o algún error que no coincide, ¿verdad?
Luego tenemos la definición del entero, que en este caso es un dígito seguido de muchos dígitos. Y de igual manera se extrae el entero de la cadena de texto que se está analizando. Aquí, como Python funciona, que Python es un lenguaje interpretado, entonces Python analiza línea por línea y ejecuta línea por línea. Entonces es muy importante que definan antes el token de decimal que el de entero, ya que si yo viniera y realizara esto, que defino antes el entero y luego el decimal, al momento de ejecutar el archivo de entrada, nunca va a caer dentro de un double, un decimal, porque siempre va a coincidir primero con esto, digamos, esta primera parte del decimal va a coincidir con el entero y el analizador va a entender como que el punto es un error, porque no lee primero este que este. Entonces, sí es necesario dejar antes la definición del token del decimal que la del entero para evitar problemas después. También es importante definir los caracteres que se ignoran. En este caso, los caracteres que se ignoran sería el tabular. Es un ejemplo, ¿verdad? Aunque aquí se pueden incluir muchos otros caracteres o, por ejemplo, símbolos, ¿verdad? Que se puedan incluir. Aquí pueden definirlos y lo único que hacen es simplemente, nada, ¿verdad? Cuando encuentra uno de estos, lo ignora. También tenemos el token para un salto de línea, que cuando encuentra un salto de línea, lo único que hace es aumentar el conteo de líneas, ¿verdad? Y por último, se pueden definir cuando hay un error léxico. Entonces, cuando hay un error léxico, todo viene a caer a esta función de acá. Y pues bueno, esto sería todo por la definición del análisis del analizador léxico. Entonces tenemos el nombre de los tokens, las expresiones regulares de los tokens, que serían estas de acá y estas de acá. Las expresiones regulares de los símbolos que se ignoran. Aquí podríamos incluir también lo que son comentarios o comentarios multilínea, ¿verdad? La definición del token para una nueva línea y la definición de cuando hay algún error léxico. Lo siguiente que se debe hacer es la construcción del analizador léxico. Para esto únicamente se importa la herramienta lex de PLY y se ejecuta la función, se manda a llamar al analizador lex, que es igual un generador de analizadores léxicos. Y con esto ya tendríamos nosotros en el Excel, ya tendríamos como resultado la lista de tokens válidos. Ya podríamos continuar con la construcción del analizador sintáctico. Pues bueno, en este caso vamos a definir la gramática. Como les mencioné, PLY es una herramienta que genera, que funciona con gramáticas LALR. Esto quiere decir que son ascendentes por la derecha. Entonces, por eso es el motivo de que la gramática esté escrita de esta forma. En este caso, lo primero que debemos de tener en cuenta en la gramática es que lo que vamos a tener es una lista de instrucciones. Y una lista en una gramática se trabaja de la siguiente forma. Las instrucciones pueden producir instrucción o instrucciones, otra lista de instrucciones, o únicamente instrucción. Luego de la definición de la lista de instrucciones, tenemos que definir cada una de las instrucciones que podemos tener dentro del lenguaje. Por motivos del ejemplo, únicamente se tiene una instrucción, ¿verdad? Que es la instrucción calcular, y la cual tiene la siguiente forma.
En este caso es la palabra reservada a calcular, seguida de un paréntesis izquierdo, una expresión que se evalúa. No importa qué tipo de expresión sea, porque eso lo vamos a definir después en la producción de expresión. Pero a nosotros lo que nos interesa es de que vamos a tener una expresión en medio de los dos paréntesis y el punto y coma. Luego, lo único que hacemos es imprimir el valor de la expresión. Y en este caso, PLY, este parámetro T que tiene cada una de las producciones de la gramática, es donde se almacena cada una de la información de cada producción. En este caso, esta variable T, en su posición 0, almacena toda la información con respecto a lo que está del lado izquierdo, digamos a la producción como tal, está del lado izquierdo. Luego, de T0 en adelante, almacena todo lo que está del lado derecho. Entonces, en T1 está almacenado lo del token calcular, en T2 está almacenado lo del token paréntesis izquierdo, y en T3 está almacenado lo del token de expresión, y así sucesivamente con todos. Entonces, en este caso, T tendría T0, instrucción, T1 calcular, T2 paréntesis izquierdo, T3 expresión, T4 paréntesis derecho y T5 punto y coma. Entonces, si yo quiero obtener el valor de alguna de las producciones del lado derecho, lo que hago es precisamente esto. Como en este caso lo que quiero imprimir yo es el valor de la expresión que se calcula, lo único que hago es obtener el valor de lo que tengo en T3, que sería lo que tengo almacenado en la expresión. Continuando con esto, lo que tocaría definir son las expresiones aceptadas. Primero se definen las expresiones binarias. En este caso, las expresiones binarias no es más que una expresión del lado izquierdo y algún símbolo en la parte del medio que va a representar la operación, y del lado derecho otra expresión. En este caso, las operaciones que tenemos es la del más, suma, menos, resta, por, multiplicación, y dividido, división. Como les mencionaba, T almacena acá todos los valores de las expresiones, de las producciones. Entonces, toda la expresión del lado izquierdo es T1, el símbolo cualquiera de los cuatro va a ser T2, y expresión del lado derecho va a ser T3. Entonces, lo único que se debe hacer en este caso es preguntar si el valor de T2, el símbolo en medio, es el símbolo de más, es el símbolo de menos, es el símbolo de por o es el símbolo de división. Dependiendo de lo que sea este símbolo, pues realizo la operación como tal, ¿verdad? Y como les mencionaba, en T0 se almacena todo lo de la producción del lado izquierdo, es decir, lo de la producción resultante. Entonces, cuando hago la operación de expresión de T1 más expresión T3, ese valor se almacena en T0, que es el valor que se devuelve en esta instrucción calcular en la parte de acá arriba. Luego de definir las expresiones binarias, se tienen que definir las expresiones unarias. En este caso tenemos la expresión de un negativo, y tenemos también cuando se agrupa, que es cuando puede venir un paréntesis, ¿verdad? Cuando se agrupan las expresiones por paréntesis. Y por último tenemos una expresión cuando produce un entero o un decimal. Únicamente lo que se hace es de que el valor resultante jala al valor del entero o el decimal. Igual en este caso, en el de la expresión de agrupación, la expresión como tal del medio pasa a ser la nueva expresión en T0. Y en este caso con la expresión unaria lo que se hace es lo mismo. Se toma la expresión del lado derecho y se le aplica un negativo, como en este caso. Ya teniendo definidas
Nuestra gramática, lo único que nos falta definir es la producción en dado caso existiera un error. Lo único que se hace es colocar igual, definir una función, siempre iniciando con p-bajo, todo lo que sea relacionado a las producciones. Y la palabra error para que Python sepa que esta es la función que se ejecuta cuando se encuentra un error. Y lo único que hacemos es imprimir el error sintáctico. Algo que hay que tomar en cuenta siempre cuando se trabaja con las gramáticas ascendentes por la derecha es la definición de la precedencia. En este caso, la precedencia se define al inicio de la gramática. Y dentro de la precedencia se toma primero, se coloca en la precedencia más baja de primero y la precedencia más alta se coloca hasta abajo. En este caso, entonces, primero tendría que realizar todas las operaciones negativas, luego tendría que realizar todas las operaciones de multiplicación y división, y por último realizar las operaciones de suma y resta, que es como se trabaja realmente las matemáticas. Si no se trabajara esta precedencia de operadores, esta producción de acá de expresión igual a expresión más expresión nos daría un error y habría que realizar modificaciones a la gramática para que no se enciclara. Entonces es por eso muy importante definir la precedencia, porque si yo no defino la precedencia, esta gramática se va a enciclar, siempre va a estar en expresión, expresión, expresión y nunca va a salir de ahí. Entonces es por ello que es muy importante definir la precedencia para que al momento que entre a esta expresión sepa cuál es la que tiene que ejecutar antes, ¿verdad? Y bueno, lo último que faltaría por hacer sería crear el analizador. Para ello se utiliza en las siguientes dos líneas de código en las que se manda a llamar al generador de analizadores sintácticos Jack y ya se manda a llamar al parser como tal. Por último, leemos la entrada y la analizamos. Que en este caso lo único que hago con este f igual a open es abrir el archivo entrada.txt que tengo en la raíz del proyecto. La R es para el read, para la lectura del archivo. El input, bueno, de ahí se lo mando a leer con fread, jalo el texto en input, imprimo la entrada que se está leyendo y luego hago el parse o el análisis de la entrada, mandándolo como parámetro a la función parser.parse. Y esto sería todo lo que se tendría que realizar para que pueda funcionar la gramática y la lectura de esta entrada, ¿verdad? Por último, para hacer las pruebas del código, únicamente se ejecuta el comando de Python y se manda a llamar el archivo en el que tenemos definida toda tanto el analizador sintáctico como el analizador léxico. Entonces, como pueden observar, imprimo la entrada que estoy analizando, que sería calcular 3 más 5 y calcular menos 10 por 3 más 8. Y si ustedes quieren, pueden verificarlo con su calculadora, que pues si el valor es correcto. Como les mencionaba, si yo no defino la precedencia de los operadores, aquí habría un error y les voy a mostrar qué es lo que pasa también, porque uno más entiende las cosas cuando
se le produce el error y lo corrige a cuando se le enseñan a uno así bien hecho, ¿verdad? Entonces, como les explicaba en el análisis léxico, si yo defino antes la expresión regular del entero antes que la del decimal, me va a dar un error de análisis léxico por el punto decimal, ya que entra y clasifica primero, como la primera parte del decimal se parece a la del entero, el análisis léxico primero toma ese token como un entero y el punto ya no sabe qué hacer con él y es donde lo detecta como un error léxico. Entonces, cuando ejecuto yo esto, bueno, bueno, es que necesito ponerle, ¿dónde está? 10.5. Ahí va a tirar error sintáctico, aunque realmente no debería de haber error léxico ahí, porque yo estoy definiendo que esto es un decimal, ¿verdad? Pero como lo definí antes el entero, ahora sí me tira el error aquí, me dice error léxico, carácter ilegal y el punto precisamente, que es lo que les digo del archivo de entrada, que como yo definí antes la expresión regular del entero, viene el analizador y agrupa este 10 y dice, bueno, este 10 es un entero, entonces lo devuelve como un entero, sigue analizando y llega al punto y con el punto ya no tenemos nosotros nada definido para un punto, entonces lo toma como un error y muere el programa, aunque realmente no debería morir porque esto sí está bien escrito, ¿verdad? Entonces es por eso que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ya que Python, al no ser un lenguaje compilado, ejecuta todo línea por línea. No es como en Java que uno puede definir varias clases, no importa si la clase uno la define antes o después. Como es compilado, no afecta para nada. En cambio, en este caso sí afecta cuando se define antes o después una función. Es que ahora si defino antes el decimal que el entero, al momento de ejecutar, ya me realiza la operación y no me lo reconoce como un error léxico, ¿verdad? Porque definí antes el del decimal, entonces viene y analiza primero esta opción antes que la opción del entero. Por eso es de que ya no tira el error. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta al momento de trabajar con Python. No sé si ustedes han tenido que desarrollar algún proyecto con Python, pero Python es un lenguaje de programación muy fácil de aprender. Realmente facilita mucho el aprendizaje de la programación y Python es una herramienta que no solo se utiliza en este tipo de cosas, sino que también se utiliza principalmente en lo que es Machine Learning, que es inteligencia artificial. Eso ya lo verán en su momento, pero para eso sí tienen que haber sacado compiladores 2, entonces... sí, todo esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que, como les mencionaba, PLY es una herramienta que se utiliza también, que se utiliza actualmente en compiladores 1 y compiladores 2, según tengo entendido. Y PLY es la herramienta, yo he utilizado otros generadores de analizadores léxicos y sintácticos, y este para mí es la verdad el más sencillo de utilizar. Los demás son un poco más difíciles de entender. Y la ventaja es que es ascendente por la derecha, ya que, por ejemplo, Java CC, que es para Java, es descendente. Entonces, la gramática que hay que escribir para un analizador descendente es mucho más compleja de escribir que una gramática ascendente. Eso para que lo tomen en cuenta. Y alguna otra cosa que se me haya olvidado. Como les mencionaba, todo lo que tenga que ver
con la gramática siempre debe llevar el P y el guión bajo antes del nombre. Así es como lo toma, lo requiere la herramienta, ¿verdad? Para que tome en cuenta estas funciones como producciones. Si no, no las toma en cuenta como producciones. Igual, en este caso siempre tiene que estar escrito así, estos nombres, precedence, igual los tokens tienen que llevar este nombre, no pueden llevar un nombre distinto, si no, no se los reconoce. Igual aquí, cuando se da definición de una expresión regular de un token, siempre el T antecedido de un guión bajo. Y esto que les mencionaba, cuando sean tokens que se parezcan al inicio, coloquen el token más largo de primero, así como está acá, de que este token es el más largo, es más corto de entero, entonces pongo entero, lo defino de segundo, para evitar ese tipo de errores, y que a veces uno se está ahí hasta media hora que por qué me tira este error, ¿va? Y bueno, eso sería todo por la presentación, la parte teórica y práctica. No sé si alguien tiene alguna duda o si hablemos muy rápido, no me voy a entender en algo, pues con gusto puedo regresar, ¿verdad? Y explicarlo de nuevo, sin pena. Esto es algo que pues lo van a ver hasta el otro semestre, pero sí es importante que lo vayan aprendiendo y lo tomen en cuenta. Compañeros, no sé si tienen alguna duda. Yo no tengo ninguna. Yo sí lo entendí bien. Entonces yo te voy a plantear un par de dudas, Javier. Sí, sí, claro. Va. Mencionaste de que aquí en PLE podemos ignorar ciertos caracteres, ¿verdad? Por ejemplo, el de tabulación. Ajá. Digamos, por lo general siempre en compiladores 1 y compiladores 2 les piden algunos, los que son reportes de tokens y les piden como que ciertas partes como línea y columna, ¿verdad? Entonces, cuando ignoras la tabulación, que por lo general toma 5 espacios, ¿eso cómo te afecta a la hora de poner reporte de tokens? O sea, y que Eh, ponga la columna correcta. Ahí no afecta porque el contador digamos, de columnas se va aumentando solito conforme va analizando los caracteres. Entonces ahí solo vas a jalar el valor que trae en este caso. Habría que jalarlo, por ejemplo, en la parte de la gramática. Por ejemplo, querés saber en qué punto está esta expresión. Lo tendrías que obtener a través de t en la posición 1 y tiene un valor, una variable que no me acuerdo ahorita el nombre, pero es así como column, ¿verdad? Y con ese ya puedes obtener la posición de la columna en la que está. Ese se aumenta de manera solito. El que no se aumenta de manera solito es el de la línea, porque es como que si el analizador léxico viene y tomara como que si todo fuera una misma línea. Entonces, el salto de línea sí lo tiene que especificar uno aquí, para que sepas que si no, siempre te va a aparecer en la primera línea. Entonces, esto es para que se vaya aumentando. Este valor, algo así, es como se jala de la misma forma el valor de la columna, pero como te digo, ese se aumenta solito. O sea que al final pues, maneja sus propias variables, digamos, internas para columna y línea, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. A ver. Otra cosa que me pareció interesante es con respecto a las producciones. No sé si puedes bajar un poco. Ajá. Va. Bueno, yo estoy acostumbrado un poco, ¿sabes? ¿Verdad? A otros tipos de analizadores. Pero acá se me hace un poco extraño cómo lo manejan. Acá solo definís las funciones, pero no le indicas, digamos, como en qué momento va a mandar a llamar la instrucción dentro de la gramática. Em, No sé si me voy a entender. pues
Sí, como te digo, o sea, esta instrucción de aquí es la que te jala todas las instrucciones, las demás instrucciones, ¿verdad? No sé, bueno, la verdad no te entendí bien tu pregunta, no sé si me la podrías plantear un poco por encima. Digamos, tenés ahí la producción de instrucciones, que produce instrucciones, Ajá, ¿verdad? Entonces, mi pregunta iba referida a que no es como que necesario que cuando como querés llegar a instrucción, ¿verdad? ajá. No es como que necesario mandar a llamar la función p-instrucción calcular dentro de la función de arriba, que es como que la, No, la de la mayor jerarquía, dice. no es necesario. Aquí lo que se podría hacer, por ejemplo, si quisieras realizar alguna opción distinta, por ejemplo, cuando vienen las dos instrucciones o cuando solo viene una instrucción, puedes hacerlo en dos distintas funciones. En este caso podrías hacerlo así. Y aquí tenés solo esto. Y aquí tenés esto. Entonces aquí puedes venir y realizar alguna acción, pero acuérdate que como es una analizada ascendente, ya todo te lo trae. O sea, todo lo de instrucción y instrucciones ya lo trae. Entonces, ponete que esta instrucción es calcular. Ya instrucción como tal ya trae todo lo del calcular, la expresión y todo. Ya lo trae ejecutado, por decirlo así. Por ser ascendente, esto es lo último que viene a parar. Entonces, primero ejecuta todo lo de la derecha, lo de hasta abajo, por decir, todas estas expresiones son las primeras que se ejecutan. Y luego ya ejecuta, por ejemplo, aquí instrucción. Entonces, en instrucción ya puedes guardar cualquier información que querrás y como te digo aquí, podrías realizar alguna opción, realizar acción 1, ponete. Y cuando solo viene una instrucción, querés realizar otra cosa distinta, pones aquí realizar alguna acción, va, 2. Y así lo puedes manejar para realizar distintas acciones dentro de cada producción. Si no lo querés manejar todo dentro de uno mismo, ¿verdad? Sí. Otra cosa, al igual, bueno, como dijiste de que la forma en que se especifican los tokens, pues al final sí te afecta un poco, ¿verdad? Ajá. Eh, con las, con las producciones de la gramática libre de contexto también hay que mantener ese orden, o sea, digamos, si yo defino como, por ejemplo, no sé si puedes bajar. Ujú. Si yo defino la función p expresión binaria antes de la p instrucción calcular, o si coloco esa primero antes de la p instrucción lista, también afecta en eso, te genera algún error. No, en ese caso, bueno, sería de probar, pero no creo que afecte porque no se parecen. Digamos que primero, bueno, probemos, va, a ver qué pasa. Yo me imagino que no va a afectar, porque primero igual, bueno, sí, bueno, se puede que sí afecte. Buena pregunta. A ver, corramos. Ah, sí afecta. Sí, sí, mantiene como que un orden, ¿es? Sí, siempre sí hay que definir primero como las más abstractas, por decirlo así. Porque, por ejemplo, instrucción, de todas formas, te define otras cosas. Entonces hay que poner, por ejemplo, lo más abstracto aquí y lo más específico hasta abajo, que son así como los tokens como tal, va, individuales. Ujú. Sí, eso es algo que hay que tomar en cuenta también. Que los terminales, por decirlo así, se definen hasta abajo y los no terminales se tienen que definir antes. Sí, eso es algo que hay que tomar en cuenta también. Afecta.
sea, ¿te afectará más solo en cuestión de terminales y no terminales? ¿Cómo? O sea, digamos como la que colocamos de prueba, pues contenía terminales, ¿verdad? Ajá. Pero si cambiamos el orden de una que solo contiene no terminales, No, ahí no afecta. O bueno, ahí, es que no, ahí creo que no afecta. Porque es bueno, solo que se parecieran. Pero no creo que afecte. Afecta más que todo en los no terminales. En este caso, sí hay que definirlos antes que los terminales. Para evitar problemas, porque aquí me tira error sintáctico y no debería de tirar ningún error. Ujú. Sí, es importante definir todo ese tipo de cosas. Ajá, porque como en todos varía, pues en este, al ser interpretado, sí importa mucho el orden en que uno va definiendo cada una de las cosas. Eso para que también lo tomen en cuenta. Em, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ahorita de proyecto 2, ¿qué lenguaje están trabajando? No han utilizado Python. ¿En Python están trabajando? Se les va a facilitar el aprender PLY. Es bien sencillo de utilizar y pues todos los conceptos que les di de analizador el léxico, analizador sintáctico, todo lo que son tokens de lexemas, son cosas que tienen que tener muy claro para los demás, los siguientes cursos que le vienen, que son compiladores 1 y 2. Y pues además sirven mucho para la vida profesional, el saber cómo funciona realmente en los lenguajes de programación, cómo es que pasa ese proceso de ser de alto nivel a llegar a convertirse en unos y ceros. Beneficia mucho el saberlo al momento de estar trabajando con cualquier lenguaje de programación. Ya no es de que uno venga y diga, se limite a que, no, es que yo ese lenguaje de programación no sé usarlo porque ya aprendiendo bien uno cómo funcionan los compiladores, se le facilita mucho el aprendizaje a cualquier lenguaje de programación, ¿verdad? eh, solo una consulta más. De igual forma, le voy a compartir a su auxiliar el link bueno, se los voy a compartir aquí por el chat el link del repositorio, solo lo voy a poner público y se los comparto para que lo tengan ahí, porque puede que les sirva, aunque de todas formas en Google ustedes buscan intérprete sencillo en cualquier idioma y hay muchos ejemplos de un ex auxiliar de la universidad, el ingeniero Eric Navarro, no sé si alguna vez voy a escuchar de él. Eh, Él ha hecho muchos ejemplos de cómo trabajar con generadores y analizadores léxicos y sintácticos de todos los lenguajes, bueno, de todos los que se han aprendido. Ajá, ahí están viendo su auxiliar. Ahí hay de Java, de Python, de JSON también, que es para JavaScript. Por si algún momento les tocara o al su auxiliar les escogiera poner esa herramienta, ¿verdad? A ver, solo voy a compartir el link.
Bueno, les comparto aquí por el chat el link del repositorio. Así les llega a servir. Bueno, Solo, a ver, una pregunta más. sí, El parámetro T que le envías a cada producción, ¿qué tipo de objeto es? ¿Un arreglo? es sí, es un arreglo prácticamente, un arreglo de cualquier tipo, porque como en Python, pues no se especifica eh, explícitamente el tipo de dato cada uno, pero sí es un arreglo como te puedes dar cuenta la forma en que se acceden a los datos. Es a través de un índice número, ¿verdad? Entonces es un arreglo. Y cada elemento del arreglo tiene un sinfín de atributos que pueden llegar a servirles eh, por cualquier cosa que les pidan. Siempre lo pueden encontrar en la documentación oficial de PLY. Ok, gracias. No, compañeros, no sé si alguien tiene alguna duda, algo más. Aprovechando que está Javier aquí, ¿verdad? Para que tal vez en algún futuro pues sea más sencillo para ustedes poder utilizar esta herramienta. Ahorita me imagino que el proyecto 2 tienen que hacer ellos su analizador sintáctico. Sí, ahorita tienen que realizarlo de eso. Así que espérate. Puntos extra por preguntas. Sí, yo les dije que tenían un premio, pero no, No va a haber no preguntas en el participaron. proyecto, dice. No participó nadie, ¿no? Y se chivean. No, pues de mi parte también quiero motivarlos, ¿verdad? Porque ahorita están en el cuarto semestre. Yo cuando inicié programación, cuando inicié la carrera, empecé a llevar IPC1, no sabía nada de programa. Y el lenguaje fue así como bien difícil para mí el aprender todos estos conceptos. Hasta en compiladores uno fue que aprendí bien ya todo este tipo de cosas. Entonces, como les digo, sí es importante que tengan muy en claro, por ejemplo, qué es un token, qué es un lexema, qué es un analizador léxico y sintáctico, porque eh, sí es importante y sí les va a servir para Compi 1 y Compi 2. Sí, como les digo, igual ahí está la documentación y por lo menos traté de comentar lo más que podía el código para que sepan, ¿verdad?, qué es lo que se hace. Pero no se preocupen, la verdad es que ya Compi no es como antes. Antes Compi sí era así difícil, difícil. Ahora con el ingeniero Espino, pues es más accesible el proyecto. Igual uno aprende, pero ya no es tanto de quererlo trabajar a uno, sino de que uno aprenda, ¿verdad? Sí, en Compi sí. Yo cuando saqué Compi 2 todavía fue con Python. Lo saqué con PLY precisamente. Sí, en compiladores, ¿verdad? Como les he comentado, va cambiando mucho el lenguaje. Como dice Javier, él lo sacó con Python y yo lo saqué con C#, ¿verdad? Entonces, ahí es un poquito la fichita, ¿verdad? Que les toca. Entonces, bueno, gracias Javier ahí por el conocimiento impartido. La verdad es que, como te digo, por lo que pude ver, sí aprendí bastante y me surgieron como que esas dudas que te planteé, ¿verdad? Entonces ahí siempre agradecido por tu apoyo. Sí, claro. Estoy para servirles igual, compañeros. Cualquier duda que puedan tener de cualquier otro curso, ¿verdad?, que estén llevando, yo con gusto los ayudo, ¿verdad? Yo sé lo difícil que es al inicio aprender todo de un tiro, pero sí se puede mucho. Los difíciles vienen ahorita. Archivos es uno de los difíciles, pero ánimo, muchas sí se puede y uno aprende mucho en la carrera. Entonces, bueno, que pasen feliz día. Yo me despido. Gracias, ahí está. Gracias Javier, gracias, eso sería todo.
Bueno, compañeros, ahí, pues ahí, como les dije, la idea era que tuvieran como que un pequeño ejemplo, ¿verdad? Para que pudieran más o menos agarrarle como que el sentido de cómo funcionan esas herramientas. Al final, eso es lo que van a ver en compiladores 1 y compiladores 2, ¿verdad? A puras herramientas. Y dependiendo del lenguaje que les toque, pues esa va a ser la facilidad con la cual puedan implementar una u otra, ¿verdad? Hay unas que son bien fáciles, como por ejemplo la de Python. Yo las que he utilizado es de Java, Jeffrey y la de Stitcher. A mí sí me tocó sacar compiladores 2 con Stitcher y ahí me volví experto en Stitcher, ahora porque toca. Entonces, ya para ir finalizando lo que es la sesión de hoy, solo les voy a pedir que llenen el formulario de la conferencia. Se lo voy a enviar por acá. Entonces, solo háganme el favor de ir llenando, ¿verdad? Para los que asistieron, como les dije, les iba a apoyar por haber venido, ¿verdad? Entonces, la asistencia que escribieron en el chat pues va a contar como tarea número 4. Para los que no lograron asistir por algún tema de trabajo, pues voy a estar subiendo lo que tenía planeado como tal en tarea 4. Igual, para los que quieran aprender, porque la tarea 4 era referente a lo que son gramáticas libres del contexto, o sea, gramáticas tipo 2, igual, pues pueden hacer la tarea, ¿verdad? Pero ya queda como que a discreción de cada uno de ustedes, a modo de aprender. Entonces, pues nada, solo vayan llenando el formulario y con eso estaríamos despidiendo lo que es la sesión del día de hoy, ¿verdad? No sé si alguien con el transcurso de la conferencia tal vez le surgió alguna duda del proyecto, pues la puede plantear ahorita y si no, pues se pueden ir retirando, ¿verdad? Eso sería todo por hoy. Que tengan una buena tarde. Mira, entonces ya con el análisis, léxico ese ya murió, o sea, no lo tenemos que hacer así como que crear el árbol autónomo, sino que de una vez con la librería tiramos el analizador y ya. Y no, sí, tienen que hacerlo. Sí hay que hacer el analizador Sí, léxico. tienen que hacerlo. Sí, es que fíjate que eso de implementar la herramienta en el curso se ha venido desde que yo llevé el curso, pues vamos, ahí por 2018, ¿verdad? Mi auxiliar también quiso que utilizáramos una herramienta para ahorrarnos lo que es el análisis léxico, ¿verdad? Pero no dejaron y se dan cuenta de 2018 para acá, siguen sin dejar, entonces no creo que lleguemos a ese punto, ¿verdad? O sea que esta no sirvió, o sea, no sirvió casi, o sea, de implementar ahí, no vamos a implementar esta librería ni nada. No es que la hayan implementado. Eso es para los cursos posteriores, compiladores 1 y compiladores 2, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le vamos a tirar el análisis semántico? Porque El análisis sintáctico sería. sintáctico, ¿no? Yo le dije que le voy a dar un ejemplo la otra semana, así bien, de un proyecto del semestre anterior, ¿verdad? Para que lo puedan hacer. Ya me Yo, llené de confianza. no, sí, como les dije desde el inicio del laboratorio, al final yo los voy a estar apoyando con temas que tengan que ver como tal del laboratorio, ¿verdad? O sea, ejemplos de eso, sí, yo se los voy a estar dando. Nos queda así. No, es que, eso, ¿verdad? Otra cosa antes de que se vaya. Pueden llenar el formulario de asistencia. Creo que es ese. Me confirman, por favor. Esto ya es extra, esto es parte de nosotros, de algo que yo llevo de las prácticas. Y como cuando lo vayan llenando, pues se pueden ir retirando ahora, compañero. Como les dije, eso sería todo. Gracias por asistir. Gracias, Fernando. Ahí vamos a ver la otra semana. Bien, sale, hombre. A ver, que está bien fácil. Feliz día. Feliz día.